Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El tema de hoy va a ser completamente diferente, pero teniendo en cuenta que Níger no nos deja dormir a más de uno, como dice una muy buena amiga mía, el arte de la información es también el arte de la improvisación. Así que cambiamos absolutamente todo y vamos a hablar de Níger, desde donde nos llegan noticias cada vez más alarmantes. Ayer supuestamente las fuerzas francesas atacaron a las fuerzas de Níger, concretamente a la Guardia Nacional. Hoy no hemos sabido mucho más sobre esto, o sea que no se confirma esta posible invasión por parte de Francia. Sin embargo, lo que sí parece que está ocurriendo es que la guerra se está acercando a África de forma absolutamente inevitable y a pasos agigantados, puesto que la CEDEAO, esa especie de Unión Europea a la africana, acaba de lanzarle un ultimátum definitivo a Níger para restablecer el orden constitucional anterior al golpe de Estado, se entiende. Concretamente, la CEDEAO, esto lo he publicado a todo esto en mi canal de Telegram, donde os invito a seguirme para este tipo de noticias de última hora, puesto que este tipo de informes tengo que editarlos, grabarlos, etcétera, y en cambio en mi canal de Telegram este tipo de noticias las intento publicar pues tan pronto como me entero de que han ocurrido. La CEDEAO acaba de anunciar que ordena al Comité del Estado Mayor de la Defensa que active la fuerza operativa con todos sus elementos para restaurar el orden constitucional en Níger. Cierto es que desde dicha organización han recalcado que van a intentar priorizar todo tipo de vías pacíficas, pero seamos claros y serios, no hay vía pacífica posible en el caso de que no cede ni Occidente, puesto que la CEDEAO es obviamente Occidente puro y duro. Ayer, de hecho, hablábamos de que Francia estaba pensando en retirar a sus tropas de Níger y el plan, en principio, sigue adelante. Pero también destacamos que desde Estados Unidos no paraban de presionar, y es que es precisamente este tipo de conflictos armados el que más le gusta a dicho país. Es decir, aquellos conflictos armados en los cuales los que menos participan son precisamente soldados estadounidenses, o lo que es lo mismo, las guerras proxy. Es precisamente eso lo que estamos viviendo a día de hoy en Ucrania, donde la OTAN, encabezada por supuesto por Estados Unidos, está llevando a cabo una guerra contra Rusia. Una guerra en la cual los que fallecen son soldados ucranianos, no estadounidenses, y Estados Unidos está pues prestando todo tipo de apoyo, principalmente militar, y desarrollando de esta forma y haciendo muy ricas de esta forma a sus empresas armamentísticas. Exactamente lo mismo tenían pensado que ocurriera en África, y es que muchas veces lo hemos mencionado desde aquí. Mientras transcurre ese conflicto ucraniano, en el mundo pasan muchísimas cosas. O lo que es lo mismo, el tablero geopolítico se está tambaleando, y de qué manera el mundo se está reestructurando. Estamos pasando poco a poco a ese nuevo orden mundial multipolar. Y claro, ese pase, ¿no? Esa transición supone necesariamente una absoluta y estrepitosa caída de la hegemonía occidental, principalmente, obviamente, de la hegemonía estadounidense. Muchas veces lo hemos dicho, Estados Unidos no se irá sin pelear, porque los imperios generalmente acostumbran a morir matando, y es precisamente esto lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo a día de hoy, muy posiblemente, cada vez más posiblemente en Níger. Y mientras desde Francia se han negado en rotundo a intervenir, desde Estados Unidos siguieron presionando y ahora pues le han dado paso a ECOWAS. La CEDEAO, por sus letras en español, que tendrá que hacer de avanzadilla estadounidense en el caso de que esa intervención al final se produzca. Desde Níger a todo esto responden. Informa Al Jazeera citando a funcionarios occidentales: los líderes de la Junta Militar de Níger amenazaron con matar al presidente detenido en el caso de una intervención militar de los países vecinos. Es decir, el conflicto sigue escalando, acercándose poco a poco a esa cada vez más probable intervención militar por parte de algunos países vecinos
de Níger. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Por un lado, podría producirse una especie de milagro que desde ECOWAS al final entren en razón y no terminen interviniendo en Níger. Por otra parte, todo depende, por un lado, de la presión occidental ejercida sobre estos países vecinos, que son los que está pensado que intervengan en dicho país y se enfrenten, por lo tanto, a las tropas también de Mali y de Burkina Faso, países que, recordemos, esto lo explicamos también en unos cuantos capítulos, de hecho, que dijeron que si se producía una intervención en Níger, esto sería como declararles la guerra directamente a ellos. Es decir, nos estamos enfrentando definitivamente a una muy cruenta guerra en África que de desatarse podría durar meses e incluso años, desestabilizando por completo la situación en la región, lo cual a Estados Unidos quizás no le venga ni tan mal, porque mientras la guerra está ahí podría aprovechar para sacar la mayor cantidad de recursos posibles, incluso desde Níger directamente, y después ver si a través de todos estos grupos armados que tienen los diferentes países de África, pues puede hacerse con el control de alguna mina más o incluso de algún país africano directamente. En definitiva, este conflicto, una vez más, como ya hemos visto en el caso del conflicto de Ucrania, no beneficia realmente a nadie salvo a Estados Unidos, y a quienes más les perjudica, por supuesto, es a los propios países africanos, que, como ya está ocurriendo con las tropas ucranianas en el conflicto ucraniano, o mejor dicho, con la propia Ucrania, ¿no?, dentro de ese conflicto, están sirviéndole de ariete a Occidente para beneficiarle lo máximo posible y para empeorar su propia situación. Esa es una opción, que cedan desde ECOWAS. No sabría deciros si más o menos probable. También tenemos otra opción, definitivamente menos probable aún, que terminen cediendo desde el gobierno de Níger. Y digo menos probable aún, puesto que hace tan solo unos días se han mostrado más contundentes imposible. Y además ya tienen hasta todo un gobierno en funciones. Recientemente nombraron al primer ministro y ahora pues ya tienen prácticamente colocados también el resto de los ministerios. Así que la posibilidad de que desde Níger de repente decidan cambiarlo absolutamente todo, echarlo para atrás, y además teniendo en cuenta esas protestas masivas en apoyo a ese nuevo gobierno que hay ahora mismo en las calles del país, pues no sé, a mí de verdad que se me hace muy poco probable, básicamente por el hecho de que la gente ya ha creído en ese nuevo gobierno. La gente ya no quiere a Occidente en su país, así que imaginaos que ahora de repente dicen, ha sido una broma, devolvemos al presidente en su puesto. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué os pensáis que va a ocurrir? O mejor dicho, ¿qué se piensan en Occidente que va a ocurrir? ¿Acaso los africanos se irán a sus casas contentísimos diciendo, bueno, no pasa nada, han jugado con nuestras esperanzas, pero vamos a aceptar al presidente que nos pongan desde Estados Unidos sencillamente porque ese es nuestro destino, ser los eternos esclavos occidentales? Dudo mucho que eso pueda suceder. Vamos, ahora están vendiendo cantidades récord de banderas rusas, banderas de Níger, banderas de Mali, de Burkina Faso, y eso lo que indica, o sea, parece una tontería, pero lo que indica sobre todo y por encima de todo es el estado de ánimo de la población nigerina, que, repito, dudo muchísimo que se vaya a ir a su casa así como así. De modo que intuyo que estos días nos va a tocar hablar muchísimo de Níger, porque lo que está ocurriendo en ese país a día de hoy es absolutamente fundamental. O sea, no es simplemente un país africano que ha sufrido un golpe de estado, que va. Lo que estamos viendo es básicamente un pulso muy claro y muy directo, además, por parte de África, sí, pero en realidad por parte de todo el mundo no occidental, a esa hegemonía occidental que cada vez se encuentra más y más de capa caída. Y Estados Unidos esta no la va a dejar pasar, así que va a hacer todo lo posible para meter a Níger en vereda. Ya veremos si llegando o no a perpetrar en dicho territorio una intervención militar, que de llevarse a cabo sería una absoluta desgracia, ya no solo para África, sino para el mundo entero. Estaremos muy atentos a los acontecimientos en Níger. Son realmente importantes, absolutamente fundamentales, porque si este pulso
lo termine perdiendo Occidente, ya sea no interviniendo la ECOWAS o ya sea perdiendo esta guerra que pues probablemente pueda iniciar en el territorio de Níger. Nos acercaremos inevitablemente aún más a ese nuevo orden multipolar que en realidad hace mucho que está aquí. Lo que pasa es que algunos, principalmente en Occidente, parece que todavía no se han dado cuenta de ello.